Hola querida familia Noroccidente, para nosotros siempre será un privilegio y bueno, de mucho gozo poder compartir con ustedes y más hoy en este tiempo de oración. Básicamente en estos minutos vamos a considerar la doctrina, la enseñanza bíblica, el evangelio bíblico, lo que hemos aprendido el Señor lo vamos a ver aplicado al testimonio de una persona y ese soy yo. Entonces mi objetivo es que el Señor nos conceda edificarnos, haya fruto espiritual, animarnos, porque definitivamente grandes y maravillosas son las obras del Señor. De hecho, parte de nuestro crecimiento espiritual consiste en frecuentemente recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y cuanto más en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesús. No olvidarnos de todos sus beneficios, bendecir a nuestro Señor con toda nuestra alma por todo lo que Él ha hecho. Y en eso consiste estos minutos. Voy a dar testimonio del Señor, así que oremos, porque aún para esto necesitamos la gracia, para no solo hablar de una persona, sino para hablar de la gran persona que es el Señor Jesús y dejar su nombre en alto. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos que podamos glorificarte, Señor, que podamos honrar a Cristo, y que tu espíritu, y por eso tu espíritu nos guíe, nos controle, y las palabras que yo diga sean palabras para la gloria tuya, que dejan en alto tu santo y precioso nombre. Por favor, Señor, ayúdanos. Pedimos también que haya fruto espiritual para la gloria tuya. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces el testimonio de Federico Garzón. Entremos en materia. Información general. Federico Garzón, nací en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Tengo 45 años. Soy modelo 1977, 4 puertas. No, soy de 1997. No parece, obviamente, o sea, ya están, me miran y veintitantos tienes. No, mentiras. Cuando le ponen a uno 40 y algo y 50, uno casi siempre dice, no parece, no, pero sí parece mucho. Entonces, pero bueno, tengo 2 vidas que contar de hasta mis 22 años. Sé lo que es una vida sin Cristo y después de los 22 años hasta hoy, por la gracia del Señor, sé lo que es y puedo dar testimonio de lo que es una vida con Cristo. Entonces, también el Señor me ha dado la gran bendición después de su salvación de ser un esposo, de haberme casado con una preciosa, fascinante, hermosa, hogareña, piadosa, muchas cosas más sobre mi esposa Claudia Milena. Ya tiene 38 años, el Señor le salvó hace 12 y bueno, gracias a Dios, la verdad es un privilegio. En una relación siempre hay el lado bueno y la oveja buena y la oveja negra, ¿no? Yo soy la oveja negra de la familia, en todo sentido. Entonces, bien, y el Señor nos ha dado 2 hijos, nuestra Anita de 6 años, Matías de 4 años, nacieron en China, son ciudadanos colombianos. Anita está actualmente aprendiendo matemáticas, ciencias y lenguaje, y Matías está dentro del espectro autista. Es muy prematuro decir que es autista, pero sí tiene muchas características. Por eso la educación de él es un poco, se trata de estimulación y de ayudarle a desarrollar, de que su cerebro se active, se estimule. Entonces, bueno, pues dicen los especialistas que después de los 6 años sabremos mejor a ciencia cierta que tiene, pero para nosotros tanto Matías como Anita son nuestros regalos de Dios inmerecidos que nos han hecho dar unos años muy hermosos. Entonces, con ese orden, y estoy casado hace 10 años. También tengo una riqueza muy grande, muy preciosa de una hija, Valentina Garzón. Antes de conocer al Señor, fui papá a los 20 años, a los 22 el Señor me salvó. Ella hoy en día ya tiene su familia, está, gracias al Señor, muy bien. Ese es otro precioso regalo que el Señor me ha dado. Bueno, entonces, como se puede dar en cuenta, sé lo que es estar sin Cristo 22 años en un contexto de soltero. Y en los 22 años de estar con Cristo sé lo que es estar 12, soltero y 10 casado. Entonces sé lo que es ser un cristiano soltero y lo que es un cristiano casado. Entonces la segunda es el mejor vino. Pero bueno, no se desanime si aún no te has casado. El Señor, como en mi caso, me casé a los 35 años, Él tiene el control y siempre lo que Él decide es lo mejor. Entonces, bien, eso es a nivel general.
Ahora, en cuanto a mi testimonio, voy a enfocarme en 3 puntos, por decirlo así. ¿Cómo era para Federico vivir sin Cristo? ¿Cómo fue esto de que Cristo salvó a Federico? ¿Y cómo es esto de que ahora, desde hace 22 años, Federico ha recibido una nueva vida que le ha dado Cristo y camina con Cristo y es un seguidor de Cristo? Entonces, empecemos con esto, ¿no? El primer punto es cómo era la vida de Federico sin Cristo. Yo creo que para englobarlo y entenderlo y que nos deje una marca en nuestro corazón, básicamente me voy a enfocar en 4 puntos, 4 razones, 4 grandes preguntas que cualquier ser humano en cualquier cultura occidental, oriental, rico, pobre se hace. Es nada menos que, ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Quién es Dios? ¿Y qué pasa después de la muerte? Sin Cristo, en cuanto a quién era yo, todo lo que creía acerca de mí solo me hacía ser un hombre sin esperanza, sin paz, un hombre ambicioso y un hombre al cual la verdad sí no le encontraba sentido a lo que hacía. Había en mí mucho orgullo, inmoralidad, había mucha insensatez, incredulidad. Y bueno, después mi propósito de vida sin Cristo era perseguir, ir en pos de vanidades, de cosas sin sentido. Realmente cuando leí Eclesiastés la primera vez pensaba que lo había escrito yo, porque lo que le pasó a Salomón lo sentí yo en muchos aspectos. Bueno, no tuve el dinero ni la riqueza que tuvo él, pero sí fui un hombre que probé buscándole darle sentido y valor y significado a la vida. Probé el placer, probé la educación, probé el trabajo duro, etcétera, y al final me daba cuenta que nada tenía sentido. Y Salomón se sintió así, yo me sentí así básicamente porque una vida sin Dios no tiene sentido, así tengas casa, carro, beca, salud, dinero, amor, o así no tengas nada. Entonces eso me hizo vivir una vida como amarga, básicamente. Era una persona amargada, era una persona que no le encontraba, no tenía esperanza ni paz. Y bueno, en cuanto a Dios, entonces en Dios, pues precisamente por esta cultura colombiana, donde se nos presenta un Dios alejado, eterno, castigador, controlador, un Dios que para que Él le dé algo uno tiene que primero darle, y que todo lo que podamos recibir de Él es porque me esforcé. Entonces Dios me lo da, me da la salvación, me da la bendición. Así crecí yo, entonces viendo a un Jesús crucificado, pero no sin ningún efecto en mi vida. Crecí viendo a un Jesús que nacía en Navidad, pero sin ningún cambio en mi vida. Que sí, escuchando de la Biblia y todo, pero sin nada más que pensar que Dios no existía, que era solo una religión que usaron para dominar, controlar a muchos pueblos. Eso fue lo que pensaba Dios. O sea, Dios para mí era un discurso pesado, inconsistente, hipócrita, que no valía la pena. Y de hecho, abracé el ateísmo. Y en cuanto a la muerte, la verdad le tenía un terror. Es muy interesante. Me quería morir joven, pero le tenía temor a morir. Yo creo que por eso fue que no hice nada, porque era una gallina. Entonces dije, no, me mato, pero no, mejor que me maten. Entonces, bueno, la verdad, sí, le tenía terror a la muerte. Sí, en mí había aunque quería negar la existencia de Dios y todo lo que pudiera referirse a Él, pero sí había en mí una conciencia de juicio y de castigo, de que usted no puede hacer lo que se le dé la gana en la vida y no va a pasar nada. No, sí había en mí una conciencia de castigo. Entonces, ese era Federico sin Cristo. Un día, la maravillosa gracia del Señor, el 6 de junio, el 5 de junio del año 2000, escuché el mensaje del Evangelio. Ya lo había escuchado de niño y mi respuesta siempre era una respuesta altanera, una respuesta desafiante, burlona, burlesca sobre el Evangelio, que los aleluya, los evangélicos me predicaron, etcétera. Entonces, pero a los 22 años llegué a un momento en mi vida donde realmente necesitaba a Dios. Recuerdo 6 meses atrás llorando y postrado diciendo, si existe Dios, ayúdame, no puedo más, me quiero morir.
Entonces, 6 meses, en esos siguientes meses lo que empezó a llegar a mi vida era la Biblia, Jesús, el mensaje de Jesús, hasta que en una reunión de una iglesia de nuestros aposentos, una noche escuché el mensaje claramente y aún lo tengo en mi corazón grabado, de que la buena noticia de Dios para Federico era que su situación de miseria, frustración, vida sin sentido, dolor por hacer cosas malas, solo podían solucionarse a través de Jesús. Es más, el Señor Jesús había venido a morir, a libertarme del pecado, a darme una nueva vida. Que si quería encontrar el amor verdadero de Dios, la vida verdadera de Dios, una relación verdadera con Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida para ello. Esa noche no hice más que decir, bueno, Señor, sálvame. Recuerdo que quien me predicó me dijo, no olvides esta fecha. Y sí, hace unos días atrás celebraba 22 años de que el Señor Jesús me había salvado. Entonces llegué a sentirme un pecador perdido, sin esperanza. Llegué a creer que había un solo Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que había un solo Señor, que era el Señor Jesucristo, siendo Él el único medio para poder ser libre, y que Dios no me pedía a mí ahora empezar a esforzarme y empezar a hacer muchas actividades para que Él, entre más hiciera, Él más me perdonara y me salvara. No, sino que ya lo había hecho todo Jesús en la cruz, y que ahora yo lo que tenía que hacer era creer, descansar. Y por eso, básicamente, creer era entregar mi vida a Cristo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. La fe en Jesús me llevó al arrepentimiento, me llevó a la necesidad de Dios, me llevó a seguir a Cristo. Y eso ocurrió es el 5 de junio del año 2000. Entonces, sí recuerdo que experimenté un gozo y empecé a tener cambios trascendentales en toda la forma en que veía, me comportaba. Sin Cristo hice mucho daño, porque básicamente consideré también vivir para la inmoralidad, para el placer, para mí mismo. Aplasté personas, herí personas. Y bueno, algo que ocurrió después con Cristo, de que el Señor Jesús me salvó, fue empezar como a restaurar, a pedir perdón, a reconciliarme con quienes había hecho daño, a valorar a quienes alguna vez había desvalorado, despreciado. Entonces, entre esos mis padres, mis hermanos, mi familia, empecé a sentir que de verdad había hecho mucho daño también. Entonces, a pedir perdón. Y eso fue muy lindo, poder sentir que personas me perdonaban y que yo expresaba perdón. Me reconcilié con mi hermano después de muchos años de no hablarnos. Pude mirar a mi mamá y decir que la amaba y que le agradecía después de odiarla. A mis padres, a mi papá también. Salir de mi boca, te amo, papá, eso era para llorar. Y sigue siendo motivo de llorar. Entonces, así fue. Después de que después de que el Señor Jesús me salvó, no es que uno lo entiende todo y lo sabe todo y ya lo soluciona todo. No, eso no existe en las Escrituras. Yo les estoy hablando desde 22 años luego que han pasado, entonces puedo expresar muchas cosas, pero tenía muchas. Ahora mis preguntas en ese tiempo eran, bueno, ¿y qué significa ser cristiano? ¿Para qué viven los cristianos? ¿Qué hay que hacer los cristianos? Entonces ahí me empecé a crecer. Básicamente, confiar en el Señor Jesús significa ser libre del pecado y sus consecuencias, nacer de nuevo, tener una nueva vida y tener toda la capacidad para poder honrar y glorificar y vivir para Dios y vivir la vida que Dios le agrada. Y eso fue lo que ocurrió, la verdad. Tuve el gran privilegio de estar en una iglesia donde se procura entender, interpretar y aplicar la Biblia tal cual Dios la escribió. Entonces, eso es una gran bendición, la verdad. Siempre vi hombres temerosos de Dios que querían decir lo que la Biblia decía y aplicarlo al tiempo actual. Eso fue muy, muy hermoso. Y también fue una gran bendición ver hogares, personas que ya habían sido transformadas, que ya habían recibido la nueva vida que Cristo ofrece. Eso también fue muy maravilloso. Entonces, desde entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, el Señor me salvó. Y luego lo más hermoso es ahora ver 22 años después lo que el Señor ha hecho en mí. Por eso les voy a hablar de los pilares que he visto que Dios ha formado en mí como un seguidor de Cristo. Entonces,
básicamente después de que el Señor me salvó, aprendí una cosa, bueno, varias les voy a decir, pero la primera, lo más importante para mí en la vida de seguir a Cristo, de vivir para Dios, es mi relación con Él. No se trata de lo que haces, ni de dónde estás, ni de cómo te ven, sino se trata de cómo vives ante los ojos de Dios. Eso es lo que realmente cuenta. Entonces eso me llevó a mis primeros años a buscar crecer espiritualmente con los medios bíblicos que Dios ha dado. La oración, el estudio bíblico, la comunión, el servicio en la iglesia. Eso fue muy importante. Aprender a que me regañaran, aprender a que me dijeran que estoy mal, que estoy interpretando mal la Biblia, que estoy viviendo como la Biblia no dice. Claro, tuve que aprender a ser animado por otros. Tuve que aprender a perdonar también. Tuve que aprender a servir y gracias al Señor por eso. Mejor dicho, el crecimiento espiritual que Dios ha obrado en mí ha sido muy, muy importante gracias a la iglesia. De hecho, si te llamas cristiano y no tienes iglesia, estás re mal. Entonces, no, Dios quiere a su pueblo para que crezcamos, y le adoremos y le sirvamos. Otro gran pilar de mi vida es el existir. ¿Se acuerdan que sin Cristo definía quién era yo, para qué vivía, quién era Dios y qué pasaba después de la muerte? Pues ahora les voy a decir eso ahora en Cristo. Entonces ahora ya no soy solo un accidente o la consecuencia de un mundo injusto, despiadado, abusivo, donde yo terminé estando como sin sentido. No, ya no soy eso, ya mi vida sabe de dónde viene y para dónde va. Soy, desde antes que Dios dijera, sea la luz, ya Él había dicho, salvaré a Federico por medio de la cruz de Cristo. Eso es maravilloso. Entonces, soy quien soy yo, soy un hijo de Dios. Mi identidad, mi posición en Cristo es que soy hijo de Dios, soy posesión de Cristo. Nadie puede venir aquí a hacer conmigo lo que se le dé la gana. No, le pertenezco a Cristo. Soy morada del Espíritu Santo. También soy oveja del Señor. Hago parte del cuerpo de Cristo. Soy de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Soy sacerdote del Dios Altísimo. O sea, básicamente tengo mucho pedigrí, no mentira, sino la verdad es mucha bendición, mi identidad. Entonces, ese soy yo. Sin Cristo no existía nada de esto, y qué miserable, pero con Cristo, claro. Y eso ha sido muy, muy importante en mi lucha contra las fuerzas del mal, contra mi pecado, contra las mentiras de Satanás y contra este mundo de maldad. Mi identidad. Si soy un hijo de Dios, ¿por qué debo hacer lo que a Dios le desagrada? Si el Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué debo deshonrarlo? Eso ha sido fantástico y fabuloso para enfrentar mi lucha con el pecado. Luego, entonces, mi propósito de vida, básicamente se encuentra en Dios. Sin Cristo, Dios no era más que un discurso rayado que destruía a la gente. Pero con Cristo no, para eso fui creado, para eso existo para Dios. Y solo mi vida será satisfecha y plena en Dios. Entonces sí, realmente mi propósito es existir para agradar a Dios, glorificar a Dios. De hecho, este propósito lo puedo condensar en tres aspectos. Existir para Dios significa existir para adorarle. O sea, quiero que como papá, como esposo, como todo lo que haga, al final, cuando llegue a Dios, me vea esto que hizo Federico, me adoró. Entonces eso es vivir para Dios, que quiero que sea el adorado. Y quiero que Él sea exaltado. Quiero que a través de mí otros conozcan a Cristo. Eso también es muy importante. Y también quiero que a través de mí poder hacer discípulos de Cristo. Quiero tener el privilegio de, así como me discipularon, de así como tuve personas que me enseñaran, así yo poder enseñar a otros. Y otra forma de existir, de cumplir ese motivo de existir para Dios, es servir a su pueblo, servir a su iglesia. La iglesia no es un problema, la iglesia es una gran bendición. Entonces, qué privilegio poder servir. Y bueno, en cuanto a quién es Dios, hoy en día para mí Dios es el todopoderoso, sabio y eterno, omnipresente, omnisciente,
que todo lo puede hacer, el cual tiene planes perfectos, propósitos perfectos, el cual todo lo que hace es absolutamente lleno de gracia y absolutamente justo, el cual se preocupa, se inquieta, tiene un cuidado de mí muy especial. Entonces, para mí, Dios que ha producido, el Dios que yo conozco, es un Dios que no depende del ser humano, es un Dios soberano, es un Dios eterno, es un Dios glorioso, es un Dios preeminente, es un Dios que existe en sí mismo, es un Dios que es la fuente de vida, la fuente de salvación, es todo. Entonces, si Dios es así, bueno, les puedo decir, o sea, para mí Dios es hoy en día mi fuente de amor. Si yo no me aman, como dicen muchos, la generación hoy en día cristal, ¿no? Yo soy de la generación bueno, la de los 70, pero la generación hoy cristal, entonces nadie me ama, nadie me quiere, yo no los quiero. Entonces, mira, si tú no sientes amor, no lo sientas, pero Dios te ama. Entonces, mi fuente de amor es el Señor. Mi fuente de confianza, de fe, de saber, de tener fe, que todos los seres humanos necesitamos confiar en algo. Entonces mi fuente de confianza es el Señor. O sea, confío en el Señor, Él es mi razón de vida. Y bueno, y mi fuente de esperanza es el Señor. Por ser quien es Él. O sea, imagínense. Ahora si miramos a Cristo, venir, el Hijo Santo Eterno de Dios, Creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el santo, santo, santo Señor de los ejércitos, venir a salvarme, ¡wow! Ir morir por mí, siendo puro y sin mancha, recibir todo mi pecado, condena, o sea, más amor, más esperanza, más fe, no puede haber. Entonces sí, eso para mí, ese es Dios y eso ha producido en mí. Y bueno, ¿qué pasa después de la muerte? No, después de la muerte, antiguamente yo decía, como escuché alguna vez una historia de una abuelita que le dijeron que se iba a morir de cáncer y el médico le decía, alístese porque va a pasar de vida a muerte. Y la abuelita pues llorando porque se iba a morir ya poquito. Y esos médicos todos crudos le dijo, mi viejita, alístese porque ya se va a morir. Eso no le queda más de un mes. Y la abuelita, después de mucho tiempo sin saber qué tenía. Y la abuelita le dice, pues doctor, gracias por decirme su dato, pero yo sí le puedo decir con paz y con tranquilidad que yo no voy a pasar de vida a muerte, voy a pasar de vida a vida eterna. Y eso soy yo. Y puedo decirte que la muerte es la última gran prueba contra las fuerzas del mal, pero ya la venció Jesús en la cruz. Entonces, morir para mí es ir a casa. Es estar con Dios, es poder servirle perfectamente, amarle perfectamente, es conocerle perfectamente. Hoy lo hacemos como en un espejo, luchando con el mal, fallándole muchas veces, deshonrándolo muchas veces, pero algún día cuando esté en su morada, allá Dios será todo y en todo en mí. Hoy lo es, pero allá disfrutaré en plenitud. Entonces, después de la muerte, para mí, en este momento es un tiempo, es una expectativa. De hecho, ya antes me pensaba, soy colombiano y bogotano, o yo soy tal cosa, o soy ingeniero, bueno, yo nunca fui ingeniero, o soy trabajador, pero ahora esa no es mi identidad, ahora yo digo, yo soy un peregrino, ya estoy aquí de paso, aquí estamos. Donde el Señor nos mueva, la riqueza, las posesiones, toca todas, que ojalá estén allá en el cielo, entonces ojalá todo lo que se pueda hacer acá sea para que allá quede y no acá se pierda. Entonces, ¿para qué vivir para las riquezas, para lo que está debajo del cielo, si eso está destinado a la destrucción? De hecho, para mí la muerte significa que es una realidad de que Dios existe, de que Jesús es Dios y que vendrá por segunda vez. Porque nos habla de que terminará, de que todo este universo caído bajo el mal va a terminar. El mal va a terminar y podrán los que han confiado en Jesús tener una nueva vida. Y para mí eso es la muerte, que termina este viejo, esta carne, esta naturaleza pecadora que me hace sentir tan miserable, terminará. Vivir en un mundo injusto, sin sentido, terminará. Vivir viendo el dolor, el sufrimiento sin poder hacer nada, terminará. Y para dar paso a estar cara a cara ante el Señor. Entonces, eso es lo más maravilloso. La verdad, ser cristiano no es que ya no vamos al infierno. Eso es muy importante. Pero la verdad, ser cristiano significa que puedes ver cara a cara
a Dios. Y lo ves a través de Jesús. Entonces, ese es la respuesta que te puedo dar hoy sobre la muerte. En conclusión, entonces, quiero terminar leyendo un pasaje donde Pablo, una persona que consideraba que vivir sin Dios y todo lo que había logrado sin Dios era lo más valioso, un día conoce a Cristo y entonces se da cuenta de que todas esas cosas no tienen comparación en razón a conocer a Cristo. Y está en Filipenses capítulo 3. Quiero terminar con este versículo. A través de todo lo que he compartido, he intentado traer a la mente versículos como: más Dios muestra su amor para nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. Todo aquel que confía en el Señor es bienaventurado. Todo aquel que ha confiado en Cristo es justificado, santificado, ha nacido de nuevo. Todo esto he intentado traerlo a la mente, pero bajo la experiencia de vida. Pero termino con este versículo que quizás es mi lema de vida y el motor que rige mi existencia. Y no solo aquí, sino en la venidera. Filipenses capítulo 3 dice el versículo 8, y ciertamente, pero el 7 dice: cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces, eso es cierto. Seguir a Cristo no es perder, es ganar. Seguir a Cristo es seguir a Dios. Seguir a Cristo es adorar a Dios. Seguir a Cristo es conocer a Dios. Seguir a Cristo es tener la salvación de Dios, la vida de Dios, las promesas de Dios. Y eso le da sentido a mi vida. En estos últimos minutos, pues termino hablándoles ahora de lo que Dios nos tiene haciendo acá. Porque quizás algunos dicen: bueno, ¿y qué hace por allá esa familia a la cual oramos y apoyamos allá en China? Bueno, el Señor nos mandó acá por causa del Señor y su mensaje. Básicamente somos obreros de tiempo completo, encomendados por nuestra amada Aposento Alto Noroccidente. Somos sus obreros, aquí estamos su merced para la orden. Y entonces venimos aquí queriendo en el idioma chino que otros puedan conocer al Señor. Tenemos 3 pilares de trabajo, y es que a través de nuestras vidas personas reciban el Evangelio de Cristo, que a través de nuestras vidas personas hagamos discípulos de Cristo, y que a través de nuestras vidas podamos servir a la iglesia de Cristo. Por la gracia de Dios, después de 11 años ya tenemos la experiencia de las 2 primeras, bueno, las 3, pero cuando hablo de servir a la iglesia siempre, digámoslo, mi anhelo, mi deseo es poder pues sembrar una nueva obra. Por ahora hemos llegado a que personas han recibido el Evangelio, a discipular a otros y también a servir al pueblo del Señor acá. Desafortunadamente, pues muchos se imaginarán cuando escuchan esto miles y miles y decenas y etcétera, y hasta dirán: uy, ¿cómo así tanto tiempo y ni una iglesia? Pues porque estamos en un país donde no hay libertad para ser un cristiano conforme a la Biblia. O sea, se autoriza el cristianismo, pero está controlado. De hecho, la fe cristiana se considera un opositor, un detractor de la cultura china. Y la cultura china básicamente tiene un gran fundamento después de más de 100 años sobre el socialismo, el comunismo. Y lo que se pretende con el cristianismo es que sea un cristianismo socialista, como que Jesús piensa en los pobres, que la Biblia es para solo a cooperar y ayudar al gobierno, que seguir a Cristo debe ser para ayudar y cooperar al gobierno. Entonces muchos cristianos no aceptan eso y está muy bien. Solo tenemos un Señor que es el Señor Jesús, y solo su palabra debe ser la autoridad final en la vida de la iglesia. Pero como no es así acá, entonces se esconden, ya hay persecución, entonces no tenemos la libertad, es prohibido, es un delito ir a la calle a evangelizar, a ser discípulos de Cristo, y mucho menos sembrar iglesias. O sea, nada de eso se puede hacer. Entonces siempre ese ha sido uno de mis mayores dolores, que yo quería poder tener más oportunidades, pero no. Entonces no hacemos cantidad, pero procuramos que haya calidad.
Ahora, ¿cómo justificamos nuestra presencia legal acá? Porque es también prohibido el ingreso de misioneros. Los primeros años fue como estudiante y de hace unos años para acá tenemos una compañía, una fachada le llamo yo, con que justificamos que estamos aquí. Básicamente es una compañía que ayuda a hacer negocios. Entonces no es que estemos haciendo miles y miles de negocios. La verdad, la situación económica, la cultura de hacer negocios que desafortunadamente es bastante corrupta, no es que nos dé miles y miles de clientes, pero bueno, tenemos la oportunidad. Y la verdad, como obreros de nuestro contexto, necesitamos hacer tienditas, es decir, algunas entradas para completar nuestros gastos aquí. Estamos aquí con ese objetivo y bueno, queremos que el Señor nos use. Por eso oren para que el Señor nos use. En cuanto a nosotros, les dejamos algunos motivos de oración. Oren por nuestro crecimiento espiritual. Queremos ser más como el Señor Jesús, ser más llenos del Señor Jesús. No es fácil. Les quiero contar, esta ciudad, si somos optimistas donde vivimos con mi familia, por ahí el 1% serán cristianos, siendo súper optimistas. Entonces, cuando no hay mucho pueblo del Señor, dicen, bueno, uno piensa que lo demás puede estar bien. No, cuando no hay mucha luz, y los seguidores de Cristo somos la luz del mundo y la sal de la tierra, hay mucha oscuridad. Entonces, para nosotros el crecimiento espiritual, vivir la vida que Dios agrada, requiere de mucha gracia. Por la gracia del Señor nos está ayudando. Pero oren por nuestro crecimiento espiritual. Oren por que como padres, como esposos, Milena y yo dejemos en alto el nombre del Señor. Oren por la salvación de nuestros hijos. Para finalizar, entonces, les pedimos también que oren por este país, porque personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, por la edificación de la iglesia. Y oren también para que en medio de todo esto, al final, como siempre el Señor lo ha hecho, sea el que gane. Entonces, a pesar de que se oponga un gobierno, un sistema político, una cultura, sean más los que están, los que han sido salvados por el Señor. Bueno, eso era lo que les queríamos compartir. Gracias por escucharnos. Solo puedo decir que los mejores años de mi vida, los mejores recuerdos, son desde que el Señor Jesús me salvó. La vida cristiana consiste en caminar con Dios, en ser un testigo fiel de Él, en amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Y en eso estoy. Si usted me pregunta, siento que estoy gateando. Siento que todavía soy un bebé. Pero sí estoy convencido de que la salvación de Jesús, seguir a Jesús, es una verdad, de que el mensaje bíblico es verdad. La Biblia nos transforma, nos cambia. El Espíritu Santo nos da una nueva vida, todo gracias a la obra de Cristo. Es cierto que Jesús vive y reina. Es cierto que hay un solo Dios. Es cierto que fuera de Jesús no se puede adorar, ni servir, ni agradar a Dios. Es cierto, lo digo en carne propia. Y es cierto que cada vez que deshonro y le fallo a Dios, es por mi responsabilidad, porque no confío en Él. No por mi esfuerzo personal, sino por mi responsabilidad. Y es cierto que todo lo que puedo hacer ahora y estar bien con Dios ahora es solo y solamente por el Señor Jesús. Aún hablarles es por el Señor Jesús. Si oro, si hago algo que ustedes dicen, wow, qué chévere lo que hace Federico, es solo por el Señor Jesús. Eso es lo que quiero dejar en mi testimonio, que por gracia somos lo que somos, que todo lo que tenemos en Cristo, en Dios, es solo por medio del Señor Jesucristo. Si tú oras, si hoy amas la Biblia, si hoy ya no pecamos como antes, si hoy ya tenemos una forma de ver diferente, no eres porque eres un gran seguidor de Cristo, sino solo por el Señor Jesús. Nunca olvidemos esto y que el Señor les bendiga. Les amamos y les recordamos con mucho cariño y aprecio.